Todos. Les hemos convocado hoy aquí para darles detalles del presupuesto para 2025 del área de fomento, vivienda, ordenación del territorio y medio ambiente del Gobierno de Cantabria. Me acompañan todos los altos cargos de la consejería. Sé que estoy al frente de una de las consejerías más inversoras de este Gobierno, que trata de impulsar la inversión pública y privada en sectores estratégicos de nuestra economía. Con ese objetivo les puedo adelantar que vamos a incrementar nuestro presupuesto en un 8,7% para el próximo año. La consejería que dirijo contará con un presupuesto total de 314,7 millones de euros, el más alto de la historia de nuestra comunidad autónoma. 301.870.637 más 12,9 millones de fondos europeos que no están en los presupuestos porque ya han sido transferidos a la empresa pública Mare para la ejecución de 2 puntos limpios, la mejora del mazo y la digitalización de otros puntos limpios a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma. En este presupuesto hemos redoblado el esfuerzo para contar con unas inversiones que pueden definirse como históricas. El objetivo es conseguir una Cantabria de primera y convertirnos en una de las regiones punteras de España en la inversión pública. La presidenta me dio el mandato de poner en marcha proyectos transformadores y muy esperados en la comunidad, y en ese camino estamos desde hace ya más de un año. Por eso, las inversiones reales tendrán también un incremento muy importante en este presupuesto. Pasarán de los 85,6 millones de este 2024 hasta los 110 millones de euros que tendremos en 2025. Se trata de una subida del 28,5% que destinaremos sobre todo a la construcción, mantenimiento y mejora de carreteras, a obras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento por toda la región y ayudar a los cántabros a que cuenten con una vivienda digna cuando no puedan acceder a ella en el mercado libre. Ese enorme esfuerzo en el capítulo de inversiones reales demuestra claramente que la filosofía de este presupuesto es poner dinero en la calle, en actuaciones que generarán actividad para las empresas, garantizarán el empleo en el sector de la construcción y supondrán el impulso de proyectos transformadores en todos los ayuntamientos. Ese es el objetivo final de esta consejería, ser motor económico de la región y hacer que una parte muy importante del presupuesto acabe mejorando la vida de los ciudadanos de Cantabria. Luego entraremos más a fondo, pero la política del agua, por ejemplo, va a ser uno de los ejes tractores de esta consejería durante toda la legislatura. Tenemos que conseguir en estos años terminar de una vez con todos esos problemas de escasez de agua en muchas localidades de Cantabria, y para eso estamos ya diseñando proyectos muy importantes que conllevarán inversiones millonarias. También vamos a incrementar de forma muy importante el presupuesto destinado a la Dirección General de Vivienda. El presupuesto se va a incrementar un 8,6%, pasando de los 21,6 millones de euros en 2024 a los 23,5 millones en 2025. En la consejería estamos muy preocupados por el ritmo histórico en la tramitación de expedientes en algunos departamentos. Necesitamos mejorar esos procedimientos y los plazos de respuesta al ciudadano. Para ello vamos a incrementar de forma significativa el presupuesto en el capítulo de personal. Vamos a reforzar algunos servicios esenciales con personal nuevo para mejorar la atención ciudadana y agilizar muchos trámites administrativos. La ley de simplificación va a ayudar a reducir la carga burocrática, pero necesitamos ampliar plantillas para que esa agilidad sea todavía mayor. Por esa razón, la Dirección General de Medio Ambiente va a incrementar un 5,5% su presupuesto en este capítulo para reforzar sobre todo el servicio de evaluación ambiental, que es absolutamente estratégico para que salgan adelante muchos proyectos que ahora están en marcha. También reforzaremos la plantilla del CIMA, el Centro de Investigación del Medio Ambiente ubicado en Torrelavega, sobre todo en el área que se dedica a la toma de muestras, que se había ido quedando sin técnicos en los últimos años y no podía llevar a cabo una de las tareas más importantes para las que estaba creado. Y también reforzaremos de forma importante el presupuesto de personal para la Dirección General de Vivienda. Como todos ustedes saben, la política de vivienda es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos y tenemos que seguir trabajando para poner en marcha medidas que ayuden a estabilizar el mercado y facilitar el acceso a una vivienda digna tanto en régimen de compra como de alquiler. Vamos a reforzar el servicio que gestiona todas las ayudas que ya tenemos en marcha. Ese es uno de los asuntos que la mayoría de las comunidades le hemos trasladado a la ministra del ramo. La tramitación de las ayudas como el bono joven es muy compleja y conlleva un enorme esfuerzo de la Administración, y por eso le hemos solicitado que colabore económicamente con las comunidades para contratar más personal para hacer ese trabajo.
Ante la negativa del Estado, será la comunidad autónoma la que haga ese esfuerzo económico y seremos nosotros los que reforzaremos la plantilla con fondos propios. Otra de las políticas que más nos quitan el sueño y con la que el Gobierno estamos volcados es solucionar el problema generado por las sentencias de derribo. Esta es una de las tareas a la que más esfuerzo inversor estamos destinando desde que comenzó la legislatura. Desde que llegamos al Gobierno en julio del 23, hemos pagado 7.954.000 euros y tenemos previsto pagar en los 2 últimos meses del año otros 4,7 millones de euros. Es decir, de los 22,5 millones que se han pagado en los últimos 4 años, este Gobierno ha pagado en un año y medio 13, casi el 60%, y lo vamos a seguir haciendo con la misma intensidad. Se lo prometí a los afectados hace un año y trabajaré para cumplirlo. Espero ser el último consejero de Fomento con el que tengan que negociar este asunto. Por esta razón dispondremos en 2025 de una partida de 14,7 millones de euros para el Fondo de Derribos. Ahí se recogen los 6,3 millones de euros que contemplamos en el presupuesto y el remanente que hemos acumulado en estos años. Les quiero recordar que esa no es una partida cerrada y podremos ampliarla si fuese necesario para hacer frente al pago de indemnizaciones o de las obras que estamos ejecutando en diferentes ayuntamientos. Voy a darles ahora algunos detalles de las direcciones generales y las empresas públicas que dependen de esta consejería. Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático. Es una de las áreas que va a tener el incremento más alto del presupuesto. Se trata de una dirección general clave en la tramitación de expedientes e informes para sacar adelante multitud de proyectos y además va a tener una labor inversora también muy importante. El presupuesto pasa de 52,4 millones de euros a 66.330.000, es decir, un incremento del 22,9%. Sube de forma importante la partida destinada a proyectos de recuperación de espacios degradados que ejecutaremos con fondos europeos. Pasa de los 6,6 a los 10,7 millones y sube, por lo tanto, un 60,7%. El capítulo 6 destinado a inversiones reales sube un 47%. Ahí vamos a ejecutar varios proyectos muy innovadores que me permitirán que contemos más adelante, pero les aseguro que van a ser inversiones muy importantes. El capítulo 4, el de transferencias corrientes, también sube un 35% y, sobre todo, irá destinado a dotar al CIMA de los recursos necesarios para ser mucho más operativo y adaptarse a los nuevos tiempos. Además de reforzar su plantilla, vamos a dotarle de medios materiales y equipo mucho más modernos para sus laboratorios. Y multiplicaremos por 4 la subvención que destinamos a Costa Quebrada, que pasa de 60.000 a 250.000 euros. Hemos conseguido lo más importante, entrar en la lista de geoparques de la UNESCO, pero ahora tenemos que trabajar para estar a la altura y para eso tenemos que garantizar su financiación. Dirección General de Transportes y Comunicaciones. Ahí pasamos de 19.218.000 euros a 20.610.000 euros, lo que supone un incremento del 7,24%. Con este presupuesto hacemos un esfuerzo muy importante para mantener todas las líneas de transporte regionales que en muchos casos están caducadas desde hace más de una década. Estamos hablando de un servicio público esencial. Muchas de las líneas son deficitarias, pero nuestra obligación como Gobierno es que todos los ciudadanos tengan los mismos estándares de calidad en los servicios públicos y por eso hacemos este esfuerzo inversor. Otra de las novedades importantes es que vamos a mantener nuestra parte del descuento del 20% para los usuarios en el transporte en las líneas regionales por carretera y exigimos al Ministerio de Transportes que también mantenga su parte de la ayuda, que es del 30%. Por ahora no sabemos si lo van a hacer, aunque las últimas declaraciones del ministro Óscar Puente no son muy esperanzadoras. Para este programa destinaremos 1,3 millones de euros y, por supuesto, seguiremos con la labor de reforzar y mejorar la situación del aeropuerto Seve Ballesteros. En estos momentos tenemos garantizadas 29 frecuencias nacionales e internacionales y ya les hemos trasladado que habrá mejoras en algunas de esas frecuencias para la próxima temporada. Pero vamos a seguir trabajando para mejorar las conexiones, sobre todo con Madrid y con Barcelona. Les aseguro que estamos haciendo un esfuerzo permanente por lograr ese objetivo y espero que en poco tiempo podamos contar con novedades importantes en este sentido.
Dirección General de Aguas y Puertos. Como ya les he dicho, la política del agua va a ser estratégica en esta legislatura y ya estamos ejecutando importantes inversiones en ese ámbito, tanto de abastecimiento como de saneamiento. El presupuesto total de la Dirección General de Aguas y Puertos será de 63.659.884 euros, lo que supone un incremento de 5.315.000 euros con respecto al año 2024, lo que supone porcentualmente un incremento del 9,11%. Como ven, se trata de una subida muy importante, lo que demuestra el compromiso que tenemos con este ámbito. Las inversiones reales, que incluyen entre principalmente las obras de saneamiento y abastecimiento, suman 27.166.000 euros y suben 2.210.000 euros, con respecto a este año, un 8,86%. Solo este capítulo incluye más de 100 actuaciones a lo largo de todo el año 2025. Otra de las partidas que crece de forma importante es la de obras frente a las avenidas de agua para evitar inundaciones. Estos días estamos viendo los efectos devastadores que estos fenómenos pueden producir y en Cantabria no somos ajenos a ello. Por eso vamos a acometer importantes inversiones en estas actuaciones para evitar inundaciones. Esta partida crecerá un 92,65%. y pasará de 2.350.000 euros a 4.521.000 euros. Ahí se incluyen actuaciones como las de Ampuero, Reynosa, Cos en Mazcuerras o el núcleo de Molleda en Val de San Vicente, que esperamos que en los próximos meses puedan pasar al olvido los graves perjuicios que tuvieron esas avenidas a lo largo de estos últimos años. Y no podemos olvidar la partida de fondos europeos que crece un 81,6% gracias a haber concurrido al PERTE del agua. Hay que recordar que el año pasado fue la primera vez que el Gobierno de Cantabria se presentó a la captación de esos fondos y logró una importante partida para la digitalización de todos los procesos del agua. El anterior Gobierno desechó estas ayudas y nunca presentó proyectos. En este concepto de fondos europeos pasamos de un presupuesto de 4.107.000 euros a 7.450.000 euros, a los que hay que añadir 8,2 millones de euros que ejecutará en varios municipios de Cantabria una empresa privada con cargo al programa Cantabricontrol, programa que se ha presentado al PERTE del agua conjuntamente con el Gobierno de Cantabria. Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Es la única dirección general en la que baja el presupuesto para el próximo año. Pasa de 5.700.000 euros a poco más de 4 millones. Este descenso tiene una explicación muy sencilla, y es que hemos trasladado a la Dirección General de Obras Públicas la gestión del diseño y construcción de la red de carriles bici de la región, que era una de sus encomiendas más importantes. En los próximos años, esta Dirección General va a centrar sus esfuerzos en la gestión urbanística y la planificación del territorio a través de la elaboración del PROT, el Plan Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria. Esa va a ser su principal misión en los próximos años, para sacar adelante un documento que consideramos vital para la planificación de nuestra comunidad autónoma. Dirección General de Vivienda y Arquitectura. Es otra de nuestras políticas estrategias en los próximos años y por eso también aquí vamos a hacer un importante esfuerzo económico. El presupuesto de la Dirección General pasa de 21,6 millones a 23.480.991 euros, lo que supone un incremento del 8,7%. En este apartado crecerá un 30% las ayudas a los jóvenes menores de 35 años para la adquisición de una vivienda en las localidades de menos de 5.000 habitantes, con lo que llegaremos a los 900.000 euros. Sube más de un 300% la partida para rehabilitación de edificios públicos con ayuda especial a aquellos que se destinen a vivienda. Habrá una partida de 1,5 millones de euros. Seguiremos gestionando con eficacia todas las ayudas destinadas al alquiler. Y hay una partida que baja, y es la de los fondos europeos, y se debe precisamente a la buena gestión que ha hecho el Gobierno en el último año de esos fondos. En esta partida pasamos de 26,3 millones a 13.446.000 euros, y buena parte de ese dinero es porque ya está en el bolsillo de los cántabros. Se ha avanzado en el pago de expedientes de los programas de rehabilitación energética o el programa de eficiencia energética de edificios públicos. Además, tenemos que recordar que se crea la deducción por el arrendamiento de viviendas vacías.
A fin de paliar el déficit de vivienda de alquiler que sufre Cantabria, se crea una deducción dirigida a incorporar al mercado de alquiler viviendas que han estado vacías durante un año. Esta deducción es aplicable a los contribuyentes, propietarios o usufructuarios de viviendas vacías durante al menos un año anterior a la celebración de un contrato de arrendamiento de vivienda. Podrán deducir en la cuota íntegra autonómica 500 euros por cada uno de los bienes inmuebles destinados al arrendamiento como vivienda. Se crea también una deducción por residencia en municipio afectado por riesgo de despoblamiento. Esta medida pretende profundizar en el objetivo de conseguir el establecimiento y la permanencia de jóvenes en municipios afectados por el grave problema del despoblamiento. Se aplica a contribuyentes menores de 40 años con residencia habitual durante todo el año natural en un municipio afectado por este riesgo de despoblamiento. Podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica el 20% de su importe hasta un límite de 500 euros. En el caso de tributación conjunta, la cuantía de la deducción será aplicable por cada uno de los dos contribuyentes que cumpla los requisitos establecidos. Por lo tanto, podrá llegar a los 1.000 euros. Dirección General de Obras Públicas. Estamos hablando sin duda de una de las direcciones generales más inversoras del Gobierno y contará con un presupuesto de 77.202.926 euros. En el servicio de carreteras regionales pasamos de 38,2 millones a 46 millones de euros, es decir, una subida del 20,2%, que supone la mayor inversión pública en carreteras de la historia de la región. 27,9 millones van destinados a nuevas carreteras o a mejoras integrales de las existentes. Vamos a acometer, por ejemplo, la construcción de nuevas carreteras en el acceso a la Alcomba en Ruesga, polígono de Guarnizo con la S30, entre Villascusa y Astillero, la variante de Renedo, Santullano-Tañes y otras muchas que les hemos ido ya anunciando a lo largo de estos meses. Habrá aquí incluida una partida de más de 17 millones de euros para la conservación y el mantenimiento de las carreteras actuales. Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, somos el gobierno más municipalista de la historia y por ello las inversiones para infraestructuras municipales a través del servicio de vías y obras también sube un 59,6%. Jamás se había producido un incremento de esa magnitud, de 8,9 millones a 14,3 millones, lo que demuestra que somos el gobierno que más invierte en nuestros municipios y de ello pueden dar buena fe todos los alcaldes, incluidos los de la oposición. A lo largo del último año hemos ejecutado cientos de proyectos por toda la región, de norte a sur y de este a oeste y en todos los municipios, y lo vamos a seguir haciendo para el próximo 2025, sin mirar los colores políticos y mejorando los servicios de todos los cántabros. Y por último, el capítulo de fondos europeos también sube de 2 a 3,3 millones de euros, un 64,2%, por el cambio en la gestión de esos carriles bici y sendas peatonales que ya les he comentado anteriormente, que pasan de la Dirección General de Urbanismo a la de Obras Públicas. Por supuesto, no nos podemos olvidar tampoco de las empresas públicas que tienen una labor muy importante en esta consejería. En el caso de Mare, contará con un presupuesto de 85.742.368 euros, lo que supone un incremento del 4,59% con respecto a este año. Mare seguirá prestando los habituales servicios de recogida y tratamiento de residuos, la depuración y tratamiento de aguas y la formación y sensibilización ambiental. Y además tendrá 2 encomiendas nuevas. La operación y tratamiento de 38 nuevas depuradoras municipales que hemos puesto en funcionamiento. Son esas depuradoras que tenían cerradas los pequeños municipios de Cantabria y que, a través de unos nuevos convenios con la Dirección General de Medio Ambiente, han pasado a ser gestionadas por la empresa pública Mare. Y el tratamiento del nuevo residuo fracción orgánica destinado al quinto contenedor. Y también hay que incluir una partida de 12,9 millones de fondos europeos para la construcción de esos 2 nuevos puntos limpios en Laredo y Castrurdiales, la automatización de la Plaza del Mazo y la digitalización de todos los puntos limpios de Cantabria. Esa partida de 12,9 millones ya está en la cuenta de Mare, ya están trabajando en ello. Se trata de inversiones muy importantes que van a permitir gestionar mejor todos los residuos que llegan a sus instalaciones y dar un mejor servicio a los ciudadanos. Gracias a la buena gestión que han realizado para la obtención de estos fondos europeos, el presupuesto de la Consejería se va a incrementar en casi 13 millones de euros, lo cual supone un salto económico muy importante.
En Gesvicán se contará con un presupuesto de 5,2 millones de euros, lo que supone un incremento de más del 25% con respecto a este año para llevar a cabo todas sus encomiendas. Su principal labor será impulsar la construcción de viviendas públicas y ya tiene en marcha varias promociones con 285 viviendas en 9 ayuntamientos distintos. Además, dispondrá, como ya he dicho, de 14,7 millones de euros del Fondo de Derribos para actuaciones en ese ámbito, una partida que podría crecer si fuese necesario. Solo en noviembre y diciembre pagaremos en indemnizaciones, como ya les he indicado, más de 4,6 millones de euros. En el caso del CIMA, tenemos que hablar de un incremento de presupuesto muy importante, que pasa de 2.972.000 euros a 4.265.000. Es decir, sube un 43,52%, que permitirá reforzar su plantilla y la adquisición de maquinaria más moderna y eficaz que va a sustituir a otra que hay en estos momentos, que es absolutamente obsoleta. Por último, en la Fundación CTL, el total del gasto para el año 2025 respecto del 2024 se incrementa a un 79,75%. Pasa de 5.017.000 euros a 9.019.711 euros. Este incremento es debido tanto a la fuerte ejecución de fondos MRR en el ejercicio 2025, suponiendo un total de 3.693.532,25 euros, para proyectos como la implantación del Sistema Unificado de Pago de Transportes de Cantabria y para proyectos de capacitación digital a la ciudadanía. También incluye la partida destinada al fomento de transporte de interés suprarregional, que se incrementará un 39,41% respecto al ejercicio anterior. Y en Citrasa, como bien saben, seguimos trabajando para dar una salida a medio plazo a todas las empresas de la ciudad de transportista después de que se haya conseguido una prórroga recientemente. Como ven, les estamos presentando un presupuesto expansivo que apuesta por la obra pública, por mejorar los servicios de saneamiento y abastecimiento en toda la región, por facilitar el acceso a una vivienda digna y para implementar todas las políticas y cambios legislativos en materia de medio ambiente que está marcando Europa. Vamos a poner en marcha actuaciones históricas y largamente esperadas y vamos a seguir apostando por invertir en todos los municipios de Cantabria. Esto conllevará que podamos avanzar con el fin último de crear esa Cantabria de las oportunidades por la que todos trabajamos. Y eso lo conseguiremos mejor y más rápido si contáramos con el empuje del Gobierno central, que no responde a las necesidades de nuestra tierra. El Gobierno de Cantabria continuará en 2025 con un plan de inversiones nunca visto desde que existe nuestra autonomía, pero necesitamos de ese impulso del Gobierno de Sánchez que hoy no vemos. Mientras tanto, seguiremos creando desde el Gobierno de Cantabria actividad y haciendo inversión pública por toda la región. Esa es la misión que nos ha encomendado la presidenta Buruaga y es lo que vamos a llevar a cabo durante el próximo año. Pues muchas gracias a todos y atiendo a cualquiera de sus preguntas. Sobre el plan de obras municipales, se quejaba el PRC de que no tienen una gran de euros para los municipios en transferencias hasta el 2016 no se paga nada. ¿Esto a qué se debe? Resulta curioso, hay diputados en la oposición que parece que les preocupa que el gobierno financie a los municipios, incluso cuando son los suyos. Este plan de obras está pensado en las mismas condiciones que estaba el anterior, pero con una serie de mejoras que posiblemente a algún diputado de la oposición le moleste. Por ejemplo, en estos días el Gobierno de Cantabria sigue pagando aquel plan del año 20. Yo sigo pagando certificaciones a los ayuntamientos porque, lógicamente, se pagaba en 4 años igual que se paga este. No hemos inventado la pólvora, hacemos lo mismo que se venía haciendo. Pero eso sí, hemos planteado en ese plan de obras municipales una serie de mejoras, que igual es lo que le molesta a algunos. Por ejemplo, ya nadie va a tener que pagar un 30% si no quiere sobre esas inversiones que vayan incluidas en el plan. Todos los ayuntamientos, como mucho, pagarán un 20%. Le tengo que recordar a algún diputado de la oposición que hubo ayuntamientos en la pasada legislatura que no se quisieron presentar. Ni cuando te daban el 70 o el 80% de la inversión se presentaron. Algo mal tenía ese plan. Hemos pasado todos del 80 a 20, pero ¿qué hemos hecho? Los municipios en riesgo de despoblamiento tenían que pagar ese 20.
de esos municipios fueron los que se quedaron fuera la otra vez. El Valle Villaverde, Santiurde de Reynosa, bueno, una serie de ayuntamientos, el Ayuntamiento de Limpias, que tenían problemas para hacer frente a ese 20%. Pues ahora van a tener que hacer frente al 5%. Fíjese usted qué diferencia entre el 20 y el 5. Y luego dos ayuntamientos, como el Valle Villaverde, que la otra vez no lo pidió, van a tener que hacer frente a nada, porque el gobierno va a sufragar el 100% de la inversión. Luego, el primero de los pagos que tenía el anterior gobierno era de 30.000 euros a cada ayuntamiento. ¿Qué hemos hecho este gobierno tan malo en ese diseño de ese plan? Vamos a pagar el doble, 60.000. Lo que va a conseguir que la mayor parte de los ayuntamientos pequeños supone entre el 50 y pico y el 60% del total de lo que van a cobrar. No van a tener que estar esperando 4 años, porque con el diseño que ha hecho el gobierno, en 3 años, en los 2 primeros años habrán cobrado prácticamente el 100% y en el tercero lo que les falte. Esas son las cosas que igual a alguno les molesta. Decía que ¿por qué habíamos hecho un consejo extraordinario? Pues solo faltaría que el gobierno de Cantabria no pudiera reunirse cuando le diera la gana. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes han pasado por alto o no, que las inversiones en vías y obras, que son esas inversiones que hace la Dirección General de Obras Públicas y van directamente a los municipios, crecen un 59,6%. El año pasado ya fue el año mayor de la historia, con 8,9 millones, directo a hacer obras en los municipios. Este año pasamos a 14,3. Y nos dicen que no ponemos dinero para los municipios. Jamás ningún gobierno, desde que hay democracia en Cantabria, puso tanto dinero para los ayuntamientos. Lo repito siempre y lo voy a seguir repitiendo. Este es el gobierno más municipalista que ha habido jamás en Cantabria. Pero a años luz del siguiente, no cerca del siguiente, a años luz del siguiente. Un 60% más subimos en aportaciones directas en obras en los municipios. 14,3 millones. Fíjese usted si ayudamos a los ayuntamientos. ¿Ha oído usted algún ayuntamiento quejarse, algún alcalde quejarse? Estaban esperando como el maná que llegara este plan, que no teníamos por qué haberle propuesto, pero entendemos que los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, tienen muchas dificultades y aquí está el Gobierno de Cantabria para ejercer esas competencias y ayudarles. Con un 60% más el año que viene, 14,3 millones, y con ese plan que lógicamente tienen que preparar los proyectos, por eso damos unos meses. Simplemente cualquier ayuntamiento que tuviera que sacar un concurso público para redactar un proyecto tarda varios meses en redactarle. Por eso esos meses, los mismos meses que tenía el anterior gobierno cuando lo sacó en el año 20. Por lo tanto, yo creo que la pataleta de ayer quizás venía más porque igual hubiera estado más a gusto con que no se hubiera aprobado ese plan. Pero el gobierno cumple rápido y sobre todo el gobierno cumple con los 102 municipios de Cantabria, sean del color que sean. A ver si todos pueden decir lo mismo. Sobre el acto que se firmó por el Partido Regionalista para la aprobación de presupuestos, había un listado de obras en infraestructuras y carreteras. ¿Eso dónde está incluido? ¿En qué parte está incluido? Las carreteras, obras de saneamiento, abastecimiento, tienen unas partidas grandes. Luego van identificados en el anexo de inversiones cuáles son esas obras, pero por ejemplo en ese listado hay obras que necesitan de permisos, necesitan de proyectos, y cuando nosotros hemos llegado al gobierno había muchas obras que se llegaban anunciando años y años y años y no había un papel hecho sobre ellas. Me dicen algún alcalde cuando voy a visitarles o viene a visitarme, y bueno, el proyecto de tal carretera, si ese ya le anunciaron en mi ayuntamiento hace 3 años. Pues sí, le anunciaron, hicieron un cartelito, fueron allí y volvieron tal cual fueron. En muchos sitios no había ni proyectos, estamos trabajando en todos esos proyectos y lógicamente todas esas carreteras, las que vienen en ese acuerdo y otras muchas más, se van a hacer sí o sí. Con los plazos que podamos, lo más rápidamente posible. Ahora mismo vamos a ir con la presidenta a poner la primera piedra del arreglo del puente entre Pedreña y Somo. Todos ustedes yo creo que han oído muchísimas veces hablar de ese puente. Seguro que nos dirán que ya estaba hecho. Pues no, no estaba hecho. Lo hemos licitado nosotros, lo hemos adjudicado nosotros, lo vamos a pagar nosotros y esa obra la va a hacer el Gobierno de Cantabria. Pero se va a hacer pues con los que hablan poco y trabajan mucho. Otros prometían muchísimas cuestiones y a la hora de la verdad, pues las realidades eran muy distintas de aquello que prometían. Sí, varias cuestiones. En el tema de transporte por carretera, si finalmente el Gobierno central no pone ese 30%,
¿qué va a hacer el Gobierno de Cantabria? ¿Va a mantener su Sí, 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 frente? sin duda, sin duda. A ver, el transporte por carretera es una de nuestras preocupaciones. Estamos diseñando, que le tendremos en muy pocos meses ya, ese mapa concesional. Tenemos necesidad de saber cuáles son esas líneas que tenemos que seguir prestando ese servicio público a los ciudadanos. Y a partir de ahí hay muchas líneas que son deficitarias. Por lo tanto, tenemos que ayudar a que los ciudadanos utilicen el transporte público. Se nos llena la boca, aquí todo el mundo es muy ecologista, todo el mundo quiere que viajemos en transporte público, pero los que más ecologistas dicen que son y llevan el circulito en la solapa de la 2030, resulta que luego rápidamente se les olvida. Estos son unas ayudas que nacieron en un momento, pero que han funcionado bien. Nacieron con la crisis, nacieron con el tema del COVID, pero han funcionado bien y siguen funcionando bien. ¿Por qué las vamos a retirar? ¿Queremos que otra vez esa gente que, aprovechando ese 50% de descuento, utilizaba el transporte público, vuelva otra vez a sus coches? Pues yo creo que no, yo creo que eso es razonable. Siempre que apoyemos esas medidas, yo creo que es bueno. Y si lo apoyamos entre las dos administraciones, mucho mejor. Por eso ese llamamiento. En el tema del ferrocarril está por descontado que hay un convenio firmado que los trenes en Cantabria de cercanías van a tener que ser gratuitos hasta que lleguen los nuevos trenes. Pero en el tema del autobús nosotros lo vamos a mantener. ¿Por qué? Porque creemos con convicción en ello. Y ese 20% el gobierno de Cantabria le va a mantener. Esperemos que el gobierno de España, que se dice muy de apoyar este tipo de políticas, lo sigue apoyando, pero de algunas declaraciones que le he oído al ministro no tengo muchas esperanzas. En Meruelo, de cara a esa gestión del quinto contenedor, hay una partida ya en 2025 para la construcción, digamos, del nuevo vertedero que debe acogerlo, y en el tema del agua ya habían empezado a diseñar algunos planes específicos para determinadas zonas. No sé si hay planes concretos que nos pueda decir para otros ayuntamientos para solucionar el abastecimiento. Sí. A ver, en el tema de Meruelo estamos definiendo ya el proyecto definitivo de cómo va a ser. A partir de ahí hay que ver cómo se va a encajar, porque es posible que se encaje a través del contrato existente o a través de una nueva licitación. En función de eso tendrá que tener una partida u otra. En cualquiera de los casos, esa inversión está ya contemplada en los... A ver cómo le explico yo. Mare tiene sus propios ingresos y Mare tiene sus propios fondos de los que dispone para hacer actuaciones independientemente de las transferencias que le haga el gobierno. Por lo tanto, las obras del vertedero de Meruelo empezarán en este 2025 sin duda. Lo que estamos viendo todavía es la forma jurídica de cómo encajar. En cuanto al agua, yo ya he anunciado varios de los proyectos que ya están en marcha, y algunos de los proyectos, aquí está la directora, si no están acabados estarán a puntito. Estamos hablando de en Liébana, en el Ayuntamiento de Cabezón de Liébana, Pesaguero y Cabezón de Liébana; en Campó, Ayuntamiento de Yuso, Ayuntamiento de Suso y Ayuntamiento de Enmedio; en muchísimos sitios, actuaciones mucho más pequeñas, en pueblos más pequeños. En Valderredible estamos preparando un proyecto. Valderredible a día de hoy tiene un montón de pueblos que no tienen garantizado el agua, que es el propio ayuntamiento el que les sirve de agua a esos depósitos. Estamos con ese proyecto. En el ayuntamiento de Luena, lo mismo. Hay un montón de pueblos que no tienen agua. Todos esos proyectos se están redactando. Otra obra muy importante que se va a ejecutar este año, hay un problema histórico en los ayuntamientos de Astillero, yo lo he anunciado varias veces, y Villascusa. La cal que lleva y los productos que lleva es un agua potable, perfectamente potable, que se coge de un depósito de una captación en Villascusa, pero que produce unos efectos en las tuberías, en los electrodomésticos de los vecinos y tal, en el Ayuntamiento de Astillero, en Villascusa, que cada poco tienen que estar con problemas, con averías, ese proyecto ya está redactado y ese proyecto saldrá a licitación en breve, y es un proyecto de más de 1 millón de euros. Un millón muy largo de euros. Ese tipo de obras de abastecimiento y saneamiento para nosotros son importantísimas. Estamos hablando del tritubo de Santander. 10 millones de euros, un poco más, porque con la actualización de precios sale un poco más. Son actuaciones muy importantes que para nosotros son básicas. Cuando acabe esta legislatura, yo creo que el problema del agua, tanto en abastecimientos como en saneamientos, y muy importante en el problema de las inundaciones, y lo estamos viendo estos días, tiene que haberse terminado. Y no va a ser por falta de empuje
del Gobierno de Cantabria vamos a ayudar a nuestros municipios y muchas de las inversiones que corresponderían a esos municipios las va a acometer directamente el Gobierno de Cantabria. Es un compromiso de la presidenta Buruaga y mío y va a ser así a lo largo de esta legislatura. En el tema del aeropuerto ha comentado que se van a mejorar las conexiones Madrid-Barcelona. ¿Puede ser más explícito? Pues cuando pueda ser absolutamente explícito les llamaré y se lo contaré. No nos gusta vender humo, por lo tanto estamos trabajando. Se van a mejorar ahora algunas de las, ya se les ha dicho, Madrid, Barcelona, Sevilla, algunas cuestiones, pero cuestiones más puntuales, pero nuestro objetivo es mejorar radicalmente Madrid y Barcelona. Entonces, cuando lo tengamos, lógicamente este presupuesto a través del CTL y cuando se lo comente el consejero de Turismo, ya lleva más dinero para esos menesteres, entonces lógicamente espero que en unos meses podamos anunciar buenas noticias en este ámbito. Créanme que el tema de los derribos y el tema del aeropuerto son temas que me quitan el sueño. No podemos seguir teniendo los vuelos que tenemos con Madrid a los precios que los tenemos y en los horarios que los tenemos. Por lo tanto, habrá que mejorarlo, pero también si esto fuera una cosa sencilla ya se hubiera solucionado hace mucho tiempo. Pero bueno, intentaremos y no se lo voy a contar hasta el momento que sea una realidad. Pues si establecemos un plazo, porque lleva algún mes diciendo esto, que todo se entiende, pero ¿en qué momento determinaría usted que o se llega a un acuerdo o hay que dejar de negociar? No, dejar de negociar nunca. Estamos hablando con todas las compañías, pero el vuelo con Madrid tiene unas características especiales que igual es más fácil hacer un vuelo con Oporto o un vuelo con Málaga que un vuelo con una capital europea que un vuelo con Madrid. A nosotros nos gustaría que volvieran esos aviones grandes de Iberia, pero eso es una situación que con el mercado aeronáutico que hay ahora no va a ser posible a corto plazo. Esperemos que esos vuelos con esos aviones grandes pudieran volver, porque eso supondría muchas más plazas y automáticamente posiblemente la bajada de precios. Pero a día de hoy lo que hay es lo que hay, son los vuelos pequeños que ha reducido un porcentaje altísimo y este año ha lastrado los números del aeropuerto. A partir de ahí vamos a intentar a ver si generamos competencia en ese mercado. Vamos a ver si lo conseguimos. No le voy a decir ni fechas ni cuándo, espero que sea lo más pronto posible y lógicamente para la siguiente temporada. Sobre el descuento al autobús, también se han tenido dudas si mantener la ayuda. ¿Cómo? Sobre el descuento al autobús, la billete de autobús, también se han tenido dudas si mantener la ayuda. Pero es que nosotros solo hablamos de lo nuestro, de lo regional. Sí, pero sí, recomienda el Estado mantener el 30%. A mí todo lo que sea ayudar a que la gente vaya en transporte público no me parece mal, me gusta, pero no es solo Santander, estamos hablando de la comarca de Torrelavega, Laredo, Castro, todos los ayuntamientos grandes tienen sus propios servicios internos que tendrán que decidir ellos si apuestan por esa política o no. A nosotros nos gustaría que la medida lo posible, pero que también entiendo que los presupuestos municipales son unos y los nuestros son otros. Entonces, por nuestra parte vamos a seguir apoyando, pero nosotros solo podemos hablar de nuestras líneas regionales, que son las que tenemos que mantener. Piense usted que nuestras líneas llegan a pueblos del sur de Cantabria, de los pueblos de las comarcas más interiores, y que sin esos autobuses hay gente mayor y gente joven que viene a los colegios o a la universidad además, que no podría viajar en unas condiciones de precio y de servicios razonables. ¿El Gobierno central se ha dado ya alguna solución relacionada con Vuelta Hostelera o se sigue esperando la ubicación definitiva? A ver, han vuelto a encargar más estudios. Yo he tenido ya en mi despacho 2 reuniones con la presidenta de la Confederación, con la que hay una relación muy fluida, pero lógicamente eso es una competencia de ellos. Nosotros podemos estar para ayudar, para buscar soluciones, pero hace falta que ellos vayan avanzando y vayan tomando decisiones. Mientras tanto está el Supremo empujando al Ministerio y a ver, yo creo que va llegando ya el momento de que las inversiones que correspondan, las que sean, las que digan los técnicos, se acometan en ese y en proyectos que me preocupan muchísimo más, porque eso al fin y al cabo sigue funcionando, cumple su servicio de momento aunque haya esa sentencia de derribo. Me preocupa mucho más las inversiones en las marismas de Santoña, esos 3 colectores, el subfluvial, el colector que baja por el lado de Ampuero y el colector que va por la ría de Boto, y esa ampliación de la depuradora de Castillo, que son inversiones también muy cuantiosas y millonarias y que ahora mismo es una vergüenza cómo están aquello. Tuvimos una reunión con los alcaldes en Limpias y con la presidenta, y yo les invito a todos ustedes que se acerquen a cualquiera de esos puntos donde ahora vierten. Estamos hablando de una reserva natural
y se está advirtiendo de cualquier manera, van pasando los plazos. Parece, los compromisos de la Confederación es que los plazos últimos que nos han dado, que para mi gusto son muy largos, pero son los que son, se pueden cumplir, pero sí que me gustaría que cuanto antes se fueran viendo realidades en aquellas obras, que son unas obras muy cuantiosas, pero que es un convenio, está firmado de la época que fue consejero José Luis Gil. Acuérdense ustedes de cuándo es. Y seguimos sin saneamiento, y es una competencia exclusiva del Estado. Nos preocupa mucho que sigamos en esa situación y yo espero pues que cuenten con que en cuanto se acaben esos proyectos se puedan empezar a licitar las obras. Las ayudas al alquiler puede ser un poco más preciso de las partidas y tenía por aquí algo más detallado, sí. Las ayudas al alquiler, lo primero que vamos a hacer es tramitar ese bono joven en cuanto nos llegue el dinero. Estuvimos hace 2 semanas, yo creo que ha sido la conferencia sectorial. Le dijimos al Ministerio que está muy bien, que nos lo hayan dicho hace un año, que va a llegar el dinero, pero que se acaba y no llega el dinero. Nos han medio garantizado que antes de final de año llega el dinero, pero hasta que no llegue, nosotros no podemos sacar la licitación de ese decreto. Entonces, el decreto en la Dirección General de Vivienda está preparado y a partir de ahí lo lanzaremos, pero bien entendido que vamos a tener la mitad del dinero que hemos tenido en el anterior periodo. Se han repartido solo 200 millones para toda España. Entonces, va a llegar a la mitad de los afectados. ¿Qué vamos a hacer con respecto también a las ayudas al alquiler? Está ya el decreto prácticamente acabado y se aprobará antes de final de año, en el que vamos a subir el límite de los 500 a los 700 euros. ¿Por qué? Porque entendemos que ahora mismo encontrar una vivienda de alquiler por debajo de 500 euros es muy complejo, prácticamente imposible, heroico diría yo. Entonces lo que vamos a buscar y a medir si subiendo ese límite a 700, cómo afecta eso al mercado. Creemos que sin duda va a mejorar a muchísima más gente y por eso vamos a implantarlo, pero tendremos que medirlo rápidamente en cuanto saquemos ese decreto, a ver a cuántas más personas afecta y si estamos llegando a un mercado razonable. Nos estamos encontrando con que nos dicen a veces funcionarios pues que los recibos y tal, pues que a veces que no se creen que un piso valga 500 euros en el sitio donde nos pasan el recibo. Por lo tanto, lo que estamos creando es con nuestra propia decreto una situación de generar economía B que no queremos para nada. Vamos a ser realistas en todo este asunto, vamos a subirlo a esos 700 euros y a partir de ahí vamos a ver cómo funciona. Para el tema de la vivienda vamos a redoblar, ya se lo he dicho, las ayudas en aquellos pueblos de menos de 5.000 habitantes a la gente joven. Son 10.800 euros por vivienda. Alguien puede decir, pues es poco, es mucho. Bueno, pues a una persona joven que va a comprar una vivienda, 10.800 euros yo creo que ya le ayudan para por lo menos arrancar y tener una hucha importante. ¿Qué más vamos a hacer? Esas ayudas nuevas que introduce, esas 2 desgravaciones nuevas que introduce. Lo he dicho muchas veces, tenemos 50.000, algo más de 50.000 viviendas vacías en Cantabria. Con la ley de mayo del año pasado, casi el 40% se sacaron del mercado del alquiler. Ya estaban en el mercado del alquiler y desaparecieron. Y eso es una mala política, porque automáticamente si hay un 40% menos de viviendas en alquiler, las que están en alquiler suben el precio. Y eso es matemática pura, eso no hay ni que discutirlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues como nosotros desde Cantabria no podemos cambiar una serie de leyes que sería básico cambiarlas en el Congreso de los Diputados, vamos a ayudar a aquellos que tengo una vivienda en alquiler y no me fío mucho ni de la administración, a ver si con incentivos económicos se atreven a poner esas viviendas en alquiler. ¿Que no va a ser fácil? Sin duda, porque las medidas, estas son medidas acertadas, pero habría que tener otras medidas, y esas otras medidas corresponden al Gobierno de la Nación, y no le veo yo a la ministra con ganas de ir en esa dirección, más bien en todo lo contrario. Nosotros no vamos a topar precios, nosotros no vamos a multar a la gente que tenga una vivienda cerrada, eso que lo hagan otros, y en otros países. Aquí en Cantabria eso no se va a hacer, pero lógicamente si alguien tiene un incentivo para sacar esas viviendas en alquiler, será bueno. Cuanto más viviendas hay en alquiler,
mejor. Y en cualquiera de los casos. Ayer había una iniciativa en el Parlamento que decía, bueno, las viviendas públicas que jamás se puedan vender. Bien, puede ser una medida. Yo discrepo absolutamente con eso. Porque una vez que ha cumplido el periodo de incluso hasta 40 años con esas limitaciones que has tenido, no me parece mal que una persona pueda venderla. No me parece, y por eso votamos en contra. Pero que los que ayer proponían esas medidas tenían que hacérselo mirar. Han estado en el gobierno con las competencias en vivienda los últimos 4 años. Las competencias de vivienda estaban en el Partido Socialista estos últimos 4 años. ¿Cuántas viviendas públicas para ese parque público que dicen defender han construido? En España 0 y en Cantabria 0,0. No han hecho ninguna. Entonces, ¿qué nos llenamos la boca de que no se vendan? Primero habrá que construirlas. Las 285 viviendas que estamos ya 30 en ejecución y en las próximas semanas otras 212 más en ejecución. Esas viviendas no se van a poder vender nunca porque son viviendas en alquiler para toda la vida. No hace falta ninguna medida de esas. Lo que hay que poner es más viviendas públicas en el mercado. Cambiamos el módulo y le vamos a volver a cambiar este año de las viviendas de protección pública. Una medida que ha pasado inadvertida, pero que ha tenido un efecto. En los últimos años, y muchos, no se construye una vivienda pública por iniciativa privada en Cantabria, ninguna. Ahora hay construyéndose 48 en Bezana gracias a ese pequeño cambio que no molesta a nadie. Hay políticas acertadas y políticas equivocadas. A mí que no me obliguen a hacer las equivocadas. Yo no quiero cargarme el futuro de mi hijo. Lo tengo clarísimo. Por lo tanto, a mí que me pidan hacer medidas en positivo que lleven a que haya más viviendas, y lo que sí le puedo garantizar es que cuando este consejero acabe su mandato, el parque público de viviendas en Cantabria se va a multiplicar por más que 2. Eso ningún presidente ni ningún consejero anterior a la presidenta Buruaga lo puede garantizar, ni decir, porque nunca se ha hecho. Y lo va a hacer este gobierno. Otros hablan mucho y predican mucho, pero las obras, ninguna. 4 años, ni una sola vivienda pública construida en Cantabria ni en España. Y en España les recuerdo que el presidente Sánchez nos anunció cientos de miles, no miles, cientos de miles, y ni una. Y estos fondos europeos que ahora nos dicen, le molesta mucho a la ministra y a algún responsable socialista que yo diga que en estas viviendas, estas 285 que se van a ejecutar con una parte de fondos europeos, que de esa inversión total de 40 millones de euros, el gobierno de Cantabria pone el 70%, la Unión Europea el 30% y Pedro Sánchez 0%. Pero es que es una realidad como un templo. El gobierno de España no pone ni un euro para construir vivienda pública en Cantabria. 70% Cantabria, Unión Europea 30%, Pedro Sánchez 0%. Y eso es la realidad por más que les duela. Por lo tanto, sería muy bueno esa corresponsabilidad financiera y que todos apoquináramos un poco en la defensa de esas políticas que decimos que nos preocupan. Porque nos preocupan mucho, pero a la hora de poner dinero, 0, que es la realidad del parque público de viviendas en Cantabria. Pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias a todos.